Ricardo Anaya se fue de México en un avión privado. Hubo un mega operativo en Morelos y otro ataque a policías ahora en Tamaulipas. Bienvenidos, el Caporal del 27 de agosto. Comenzamos. Como parte de las labores de rutina, personal de la Guardia Nacional y de la Administración General de Aduanas comenzaron a inspeccionar un vehículo, estás viendo en pantalla, en el Puente Internacional de Zaragoza, Ciudad Juárez, Chihuahua. El vehículo venía de Estados Unidos, con 2 personas a bordo, cuando de pronto descubrieron estos paquetes, ven nada más, paquetes llenos de billetes verdes, llenos de dólares. En total sumaron $100,000 en efectivo sin haber sido declarados por estas personas en su paso por la frontera. Poco más de 2 millones de pesos. Los 2 estadounidenses quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República y actualmente se encuentran bajo investigación. El Instituto Nacional de Migración ha revelado detalles de la salida de Ricardo Anaya del país, de la salida de Ricardo Anaya de México. Se fue de México, según el instituto, en un avión privado, en un vuelo privado, el pasado 5 de julio, mes y medio antes de ese video en el que Ricardo Anaya anunció que se iba exiliado del país acusando persecución política en su contra. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración en sus redes sociales, como lo estás viendo en pantalla. Eso sí, el instituto precisó que Ricardo Anaya salió del aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, pero no dijo con destino a dónde, aunque ayer la Fiscalía General de la República aseguró que se encontraba en Texas, Estados Unidos. El instituto también precisa en este tuit que no existe una alerta migratoria a nombre del panista. Se trata de un tuit atípico, no suele informar el Instituto Nacional de Migración sobre la salida de alguien sobre el cual no hay pues una alerta migratoria. Pero bueno, en el contexto de toda la polémica es lo que ha informado el Instituto Nacional de Migración. Hoy Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reconoció que no le han congelado las cuentas a Ricardo Anaya porque dijo que no tienen suficientes elementos para proceder en su contra, dado que las investigaciones todavía continúan. También dijo que no le han asegurado ningún inmueble debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades para asegurar los edificios, las propiedades de los investigados. Y también dijo que están continuando las investigaciones en contra de los expresidentes, en este caso Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre los presuntos pagos de soborno, aunque dijo que no hay nada listo todavía para proceder en contra de ellos. También habló sobre los hermanos de Andrés Manuel López Obrador y pues los videos donde se ven recibiendo dinero en efectivo. ¿Qué dijo Santiago Nieto sobre el tema? Dijo esto. Instrucción presidencial de actuar sin filias ni fobias incluye a los hermanos del expresidente porque no sabemos todavía si hay o no indicios claros de malversación de recursos o utilización de recursos que pudieran haber sido públicos y se desviaron hacia campañas políticas. Si nos puede ampliar esa información. Sí, y respecto del señor Anaya, si ya se le congelaron, no se le han congelado las cuentas, pero se le ha asegurado algún inmueble o se le ha asegurado algo por parte de la UIF. A ver, respecto al caso de los hermanos del presidente, el presidente López Obrador conmigo fue muy claro: si había algún tipo de irregularidad que se hiciera al conocimiento de las autoridades competentes. Le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales respecto a Pío López Obrador y respecto a David León. Se cumplió con la instrucción en virtud de que no puede existir, de acuerdo con la posición del presidente de la República, o ningún espacio de impunidad. Ahora, quien va a decidir si hay una irregularidad o no de corte electoral será el Instituto Nacional Electoral y será evidentemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Ya conoces el caporal.mx, mi página de internet, ahí concentro todo lo que he generado de contenido para todas las redes sociales. www.elcaporal.mx. Suscríbete porque regresan los boletines informativos a tu correo electrónico. Como pudiste ver, Santiago Nieto ofreció una conferencia de prensa, respondió a las preguntas de reporteros. Esta conferencia la ofreció tras salir de una reunión con diputados electos de Morena, los próximos legisladores. En tanto, el fiscal Alejandro Gertz Manero también tuvo una reunión, pero él lo hizo ante senadores. Les dijo, entre otras cosas, que la Fiscalía General de la República no ha desistido, no ha dejado de ejercer acción penal en contra de Emilio Lozoya. Recordemos, Emilio Lozoya se ha recurrido a una figura, una especie de testigo protegido, pero el fiscal ha dicho que eso no ha significado que ya no van a proceder en su contra. Por el contrario, dijo el fiscal que lo que hay es una campaña de infundio para hacer creer que sí, que ha sido prácticamente perdonado y con tal de que hable ya no lo van a seguir investigando. Aseguró que entonces que este proceso continúa y que pues sobre Ricardo Anaya negó que se le esté acusando de haber votado en favor de la reforma de Enrique Peña Nieto, de la reforma energética, sino por el contrario, la acusación se basa por presuntos actos de corrupción. Que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido, no, es el caso de una colusión a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero. Por cierto, hoy la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina realizaron cateos simultáneos en el estado de Morelos en al menos 5 domicilios en los municipios de Cuernavaca, Temisco y Jiutepec. Atención, cateos simultáneos. Se entiende cuando se hacen cateos simultáneos es que buscan a una persona y lo hacen al mismo tiempo pensando en que pueda estar en alguno de esos inmuebles y no puede estar huyendo, no puede estar escondiéndose, trasladándose de un lugar a otro. El principal despliegue lo realizaron en la calle de la Estación, en la colonia Amatitlán, esto en Cuernavaca. De hecho, muy cerca del centro de Cuernavaca, Morelos, donde llegaron más de 10 camionetas de la Marina. El segundo cateo fue en un departamento de la Torre 2, en el condominio de Golf, en la colonia Las Palmas. El tercer cateo fue en la calle Manuel León Díaz, en una casa en la colonia Gualupita. En Cuernavaca, en Temisco lo hicieron en Paseo de los Burgos, en el fraccionamiento Burgos, y en Jiutepec, en la calle Cedros, en la colonia Bugambilias. Extraoficialmente se informó que estos cateos tienen que ver con la delincuencia organizada. Están buscando a alguien, aunque no se ha especificado el grupo delictivo. Los cateos que hicieron hoy fueron entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde. Estás viendo en pantalla en este momento al cateo de la colonia Gualupita en Cuernavaca, Morelos, en la capital del estado. Este es el tercer día seguido con ataques en contra de policías. Hace 2 días atacaron a policías en Zacatecas y en Coahuila. Ayer volvieron a atacar a policías en Coahuila. Y hoy han atacado a policías en Tamaulipas. De hecho, entre ayer y hoy han sido atacados policías en Tamaulipas. Los ataques despertaron los habitantes de Matamoros en específico. Todo inició la tarde de ayer, jueves, a las 7:30 de la tarde aproximadamente, en la carretera Valle Hermoso y Matamoros, en el kilómetro 271. Alrededor de 15 hombres armados a bordo de 3 camionetas atacaron a policías estatales.
Los policías lograron repeler la agresión y los hombres armados, los delincuentes, se dieron a la fuga. Otro de los ataques fue registrado a las 0:30 de la mañana de hoy, en donde los policías tuvieron otro enfrentamiento contra sus agresores en la colonia República del Sur. De ello data justo el video que te acabo de mostrar. Fue el de las 0:30 de la mañana. En esa balacera, 3 presuntos delincuentes murieron calcinados a bordo de la camioneta en la que viajaban debido a que chocaron y la camioneta se incendió. 3 policías también resultaron heridos porque también chocaron en la patrulla. Los policías fueron reportados como delicados y se encuentran hospitalizados. Esta es una fotografía, esta que te comparto es una fotografía justo del lugar de los hechos. Se puede apreciar tanto el vehículo donde iban los hombres armados como la camioneta. Las autoridades no han informado contra quienes se enfrentaron, de qué se trata esta agresión. Es sabido que en este municipio hay presencia en específico y principalmente del Cártel del Golfo. Sin embargo, insisto, no hay detalles de quienes protagonizaron este enfrentamiento. ¿Por qué es importante la duda, a pesar de que hay presencia de un grupo delictivo en específico? Debido a que pues no es la primera agresión contra policías, no es el primer enfrentamiento en esta semana. Te traje, estás viendo en pantalla, este otro video de hace 3 días, en donde también en Tamaulipas, también en Matamoros, policías fueron atacados por hombres armados. Una serie de enfrentamientos a lo largo de todo un día. Hoy las agresiones no fueron entre grupos delictivos, sino fueron en contra de la policía estatal en Matamoros. Te comparto aspectos del vehículo de donde iban los hombres armados, del vehículo quemado, una vez que llegaron las autoridades al lugar. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana. Recuerda, elcaporal.mx, ahí está, incluso contenido de política. Ya me estaba preguntando Rodolfo Núñez, muchas gracias, miembro de este canal. Gracias por tu apoyo para continuar mis estudios de maestría en periodismo político. Ahí están los temas de política, ahí los voy a ir aglutinando. Toda la oferta de contenido estará concentrada en elcaporal.mx. Nos vemos mañana aquí en YouTube. Gracias.